comparto con ustedes pantalla un momento el texto de la palabra en esta mañana. Dice Daniel de esta manera, Daniel 9, 20 al 24. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Cuando leemos esta palabra de Daniel, dice, aún estaba hablando y orando. Esta respuesta dramática llegó, digo dramática porque no siempre que oramos hay una manifestación de la naturaleza que tuvo Daniel. Es decir, no siempre que oramos aparece un ángel. Por eso es dramático, ¿no? Dice que llegó a Daniel este ángel cuando estaba orando. Ahora, la respuesta viene porque, como dice Mateo capítulo 6, versículo 8, el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que nosotros le pidamos. Él sabe todo. Hay una frase muy cortita allí en Mateo que dice, el Padre sabe. Y esa frase es una frase que me ha impactado toda mi vida. Una frase de la cual he hablado muchísimas veces. Una frase que me la digo a mí mismo. A veces cuando tengo una necesidad y hago una oración. Porque cuando uno ora, pone palabras, pone sentimiento, pone emociones, quiere en alguna manera, quiere mover el cielo, quiere remover como las aguas de aquel estanque que el ángel movía de tanto en tanto. Nosotros con nuestras oraciones a veces queremos mover el cielo y hacemos oraciones dramáticas, ¿no? Señor, estoy desesperado, estoy en una situación crítica, estoy pasando por un momento difícil, hay una situación de salud, de enfermedad, económica, no sé, de relaciones humanas. Siempre hay una oración cuando la situación es muy, muy crítica, muy caliente, uno hace una oración dramática. Pero no siempre tenemos respuesta. Pero la Biblia dice, a pesar de que no hay dramatismo en la respuesta, el Padre sabe. Esto es algo que ha llenado mi corazón siempre. Yo sé, y la Biblia me dice, el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que nosotros se las pidamos a Él. Cuando sea que parezca que haya una respuesta tardía en la oración, hay una razón segura por el retraso. Por alguna razón Dios no está hablando. A veces decimos, Señor, no te oigo, Señor, no te escucho, Señor, quiero una respuesta. ¿Será que estás interesado en mi situación? ¿Será que estás interesado en mi oración? Ahora, sepa esto, la oración que mueve el cielo, la oración que mueve el cielo es la oración que Dios va a responder. A veces Él lo va a hacer de manera inmediata, porque dice la palabra aquí, aún estaba hablando y orando. Aún estaba hablando, aún estaba la palabra en la boca. Aún estaba la palabra en la boca cuando Dios estaba respondiendo. Usted imagine este tipo de oración. Claro,
Tengo que decir aquí que tenemos que mirar esta historia de Daniel, y si hablamos de Daniel y si estudiamos un poquito algunos capítulos del libro de Daniel, no hay que estudiar todo el libro para darse cuenta de que Daniel es un hombre de oración, es un hombre de acción, es un hombre que está orando de manera permanente, de manera constante, ¿no? Él es obsecuente con la oración, él está orando. Hay que recordar que Daniel está en la cautividad, que él está cautivo en Babilonia junto con el pueblo. Es el único hombre, el nexo que hay entre el pueblo y Dios, un pueblo que era desobediente, un pueblo que había sido desleal con Dios, y a causa de la deslealtad fue llevado cautivo a Babilonia. Él está allí con sus amigos, con su gente, con su pueblo, y parece ser que él es el único gancho, ¿no? El gancho que está colgado de Dios y que dice: Señor, este pueblo perece aquí, este pueblo muere aquí, morimos todos aquí si no hay oración. Y a veces tenemos que entrar en un estado de desesperación para poder hacer este tipo de oraciones. Él estaba orando. Si usted mira la oración y lo lee conmigo, dice, estaba hablando, contándole a Dios: Señor, mira dónde estamos, mira esta situación difícil, mira dónde nos han traído, mira lo que nos han quitado familia, nos han quitado, Señor, el lugar donde vivimos, nos han quitado nuestro lugar de adoración, que es el templo donde estaba en Jerusalén. Ya no estaban en Jerusalén, nos han quitado todo, estamos desposeídos, estamos prisioneros, nos están enseñando una nueva lengua, estamos comiendo una comida distinta, estamos viviendo de una manera diferente. Todo cambió para ellos, y cuando la situación cambia repentinamente para nosotros, es cuando hacemos esa oración que mueve el cielo. La oración que mueve el cielo es la oración que nos habla Daniel aquí. Dice, hablando, estaba comentando, hablando el Señor, orando, dice, y hacía algo, ¿no? Porque la oración tiene que tener esto, confesión. Estaba confesando mi pecado, mi pecado. El primero en exponerse era él. El primero en exponerse era él. Dice, estaba confesando mi pecado y el pecado del pueblo. Estaba confesando mi pecado y el pecado del pueblo. Yo creo que cuando oramos, a veces nos olvidamos que tenemos que decir: Señor, perdóname primero a mí. Perdóname primero a mí, ¿no? Porque a veces pensamos que yo no tengo pecado, que el pueblo peca, que la demás gente peca, pero que yo no peco. Ya digo, si nosotros estudiamos rápidamente, de manera ligera, la vida de Daniel, vamos a encontrar esta característica en él, que era un hombre de oración, concentrado en la oración. Él está concentrado en la oración cuando tiene este encuentro dramático, fantástico, fabuloso, ¿no? Al parecer, llevaba bastante tiempo en la actividad espiritual porque él oró. Dice la Biblia que él oró. Fíjese lo que dice la palabra, ¿no? Que él oró, confesó sus pecados, confesó sus pecados, confesó los pecados del pueblo y rogó por el monte santo de Dios. Ahí tenemos 3 momentos de la oración. Él estaba primero diciendo: Señor, yo soy parte del pecado de mi pueblo. La oración que conmueve, la oración que mueve el cielo, es la oración donde uno admite, no se excluye. Uno no se tiene que excluir en la oración. Si queremos mover el cielo y si queremos que Dios haga algo, si queremos una respuesta, que Dios envíe una respuesta, tenemos que decir: Señor, yo confieso mis pecados. Yo confieso mis pecados. Por eso, una de las cosas que las cuales Daniel tomó tiempo era en confesar sus propios pecados. Pero también dice la palabra que él estaba confesando los pecados de su pueblo. Y yo creo que en el caso de la oración de Daniel, que oraba por los pecados de su pueblo, tuvo que tomar bastante tiempo, hermanos, porque hay que recordar las razones por las que el pueblo de Israel estaba cautivo. Hay que recordar la vasta cantidad de razones por la cual el pueblo estaba cautivo. Había miles de razones por las que el pueblo estaba cautivo.
El pueblo estaba cautivo, para decirlo en dos palabras, estaba cautivo porque no fue obediente, no eran obedientes, eran desleales, gente que le había fallado, le había faltado a Dios. Él tenía que confesar, él conocía de primera mano la situación. Él sabía que no habían creído, él sabía que no esperaban que Dios le responda, que habían sido realmente malos con el Señor. Él conocía de primera mano, en primera instancia, la razón por la que estaba ahí. Así que él podía describirle al Señor punto por punto, situación por situación, los pecados del pueblo. Los de él, obviamente, pero los pecados del pueblo yo creo que podría haber tomado semanas orar por los pecados del pueblo. Y además, él tenía que orar por ese remanente que quedó allí en Jerusalén. Dice, él rogó por el monte santo de Dios. Esto es el monte de Sión, donde está emplazada la ciudad de Jerusalén. Él estaba orando por los que quedaron, por la ciudad que fue avasallada por el enemigo, por Nabucodonosor. Había sido avasallada, quemado, vaciado, muerte había allí. Allí quedó una devastación total. ¿Cómo orar cuando hay una devastación total? Yo imagino en este momento, la oración que hacen los hermanos y hermanas, pastores, siervos y siervas, en Ucrania. Yo imagino, imagino vagamente, ¿no? Imagino vagamente. Me gusta siempre mirar las noticias y estar enterado de la actividad, de esta actividad que es la guerra. No debemos olvidar que estamos en medio de una guerra. No lo estamos nosotros, pero hay gente que está muriendo todos los días en esta guerra entre Rusia y Ucrania. Y que hay millones de personas, hay prácticamente 5 millones de personas que han sido desplazados de su país y que viven escasamente con lo opuesto de la misericordia de otros pueblos. Y imagino a los hermanos ucranianos, a los siervos, a las personas que iban a la iglesia en Ucrania, pensando, mi casa quedó hecho añicos. Imagino a esas familias que tanto tiempo les costó comprar un departamento, construir una casa, comprar un carro y tener sus cositas, y ahora no tienen nada. De repente, inesperadamente, se desata esta guerra y ahora no tienen nada. La situación es parecida, no es similar, pero es parecida. La situación de Daniel, ellos tenían todo. Cada judío había tratado de tener su campo, su cosecha, su ganado, su familia, y de repente quizás no estaba el esposo o la esposa o los hijos que habían muerto en el sitio que había puesto Nabucodonosor sobre Jerusalén, y en aquel momento en que invadió la ciudad y mató a miles de personas, llevándose cautivo a los que quedaron. Imagino a los hermanos ucranianos orando en este momento diciendo, Señor, mueve el cielo, Dios, mira esta injusticia, rogando por el monte santo de Dios. Imagino a los ucranianos cristianos orando por su ciudad, orando por esos seres que perdieron, por esos muertos inexplicables. Y uno dice, Señor, quisiera entender por qué todo esto. Quisiera entender por qué todo esto. El que ora está pensando, Señor, yo creo que tanto Daniel estaba diciendo, Señor, ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué, Señor, está sucediendo todo esto? ¿Por qué estoy viviendo esto, Señor? Dice, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de Dios. Tenemos que vivir a veces situaciones muy críticas para hacer este tipo de oración que mueve el cielo. Pienso que a veces un hijo orando al lado de la cama de sus padres o de su familia o de su esposa, al lado de una cama de terapia intensiva, en la unidad de cuidados intensivos, sabiendo que la vida depende de un hilo, es cuando hacemos esta oración que mueve el cielo. No era una oración más,
No era una oración, Señor, gracias por la comida, gracias por lo que tengo, por la ropa. No, era una oración de desesperación. La oración desesperada de alguien que está rogando por sí mismo, está rogando por el pueblo y está rogando por aquellos que quedaron allí y por esa ciudad devastada y destrozada, con sus puertas quemadas, con sus murallas destrozadas. Él está mirando en su corazón, él está visualizando aquella imagen que seguramente cuando lo llevaban encadenado rumbo a Babilonia, pegó una mirada para atrás y vio a esa ciudad devastada y la gente llorando y yéndose, siendo llevado cautivo. A veces tenemos que ponernos en los zapatos de aquel que está viviendo en desesperación. Yo no puedo dejar de pensar en los hermanos ucranianos, diciendo, Señor, ¿por qué? No entendemos, Señor, ¿por qué? La iglesia ucraniana es una iglesia fuerte, es una iglesia poderosa, es una iglesia que estaba en crecimiento. Y déjeme decirle esto, cuando suceden este tipo de cosas como la que le pasó a Daniel, y él está haciendo esta oración desde el campo, desde la prisión, desde el cautiverio, desde el dolor, desde la angustia, cuando uno está en esta situación, nos unimos. Hay algo muy maravilloso que nos unimos. Daniel no oraba solo. De repente, aquellos que habían sido desleales también oraban. Aquellos que no habían sido justos y no habían creído en Dios, ahora estaban orando. Los amigos de Daniel estaban orando con él. No estaba orando Daniel solo. Daniel oraba, claro que él oraba. Él era un hombre de oración. Quizás él oraba más que todos. Pero creo que todo el pueblo, ¿no? Estaba diciendo, Señor, ¿qué pasó? Danos entendimiento, danos luz para saber qué pasó. Queremos saber. Y es ahí cuando aparece la respuesta. Es ahí cuando aparece la respuesta. Dice, aún estaba hablando en oración. Veo que a veces tenemos que esperar la respuesta de la oración. Años, años. A veces tenemos que esperar meses. A veces esperamos semanas la respuesta de Dios. A veces es apenas terminamos de orar que Dios ya respondió. Decimos gracias, Señor. Dios no se respondió. Viene tan rápido como ingresa un correo electrónico que apenas tocamos la tecla de enviar, el correo electrónico acaba de entrar en la computadora a la cual enviamos. Es tan rápida la respuesta de Dios. Pero dice aquí, aún es más rápido que eso porque aún estaba hablando. Es como que estoy escribiendo el correo electrónico y Dios ya lo envió. Estaba aún hablando en oración cuando tuvo aquella aparición dramática, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, dice, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Esto es más o menos 3 de la tarde. 3 de la tarde, la hora del sacrificio, según el Antiguo Testamento, es como 3 de la tarde. Es más o menos también la hora en que Jesús estuvo en la cruz clavado, 3 de la tarde. Pero esto es secundario por ahora. Quiero enfocarme en la oración que movió el cielo. ¿Cómo habrá derramado su corazón Daniel para que Dios enviara un ángel de forma inmediata, antes que Daniel termine su oración? Tal vez la oración de Daniel fue demasiado extensa, que él estaba hablando y orando y pidiendo y rogando, y el Señor en el cielo le dijo, le dio instrucciones precisas al ángel Gabriel. Le dio instrucciones muy precisas.
¿Por qué le dio instrucciones muy precisas y por qué Dios respondió a Daniel? Lo dice el texto, porque Daniel era muy amado. Si queremos que Dios responda a nuestra oración y el cielo se mueva, porque se movió el trono, se movió el cielo, se movieron los ángeles, la oración que mueve el cielo, esa es oración donde el cielo siente que tú eres muy amado, muy apreciado, muy estimado. ¿Vio cuando uno escribe una carta? Una de las primeras frases que uno pone en la carta después del encabezamiento, ya dirigiéndose hacia la persona que escribe la carta, allí en la primera línea usted va a escribir estimado, apreciado, si es un hermano, amigo, ¿no? Muy estimado, o precioso, si es alguien mucho más íntimo, o preciosa. Para el Señor, Daniel era una persona estimadísima. Estimadísima, amado por Dios. Por eso es que Dios mueve el cielo. Literalmente movió el cielo la oración de Daniel porque él volcó su corazón. La pregunta en esta mañana es, ¿cuánto tiempo invertimos en el Señor en oración? ¿Cuánto tiempo invertimos? A veces cuesta mucho. En este momento en la plataforma somos como 93. Yo recuerdo el año pasado a esta hora, a la hora del taller, había aproximadamente 160, 150, 170 personas metidos en esta plataforma, porque esta es una plataforma de oración. Déjeme decirle, esta es una plataforma de oración. Nos metemos aquí para orar, aunque a veces son pocos los que hablan y a veces son repetidas las personas que hablan o las personas que comparten algo. Pero estamos ahí, yo a veces estoy ahí detrás y estoy orando, Señor, gracias por esta palabra, gracias porque me estás hablando y estoy ahí atrás orando y a veces ni siquiera invierto palabras en la oración, solamente escucho y doy gracias. Daniel oraba bastante. ¿Cuánto tiempo inviertes en tu encuentro diario con el Señor? No voy a hablar de tiempos, algunos hablan de tiempos, yo no voy a hablar de tiempos, de minutos ni de horas. Pero tenemos que preocuparnos por lo que realmente es importante. Lucas 10:42, Jesús le hablaba allí a María y le decía, le hablaba a Marta y le decía, María descubrió lo que era verdaderamente importante, ella sí que las tiene clara, ella sí que entendió las cosas, ella sí que entendió, ella tiene idea de lo que está haciendo, porque eso es entendimiento, tener idea de algo, eso es entender, tener idea de algo. Porque cuando uno está orando, en el momento que está orando, la mente está cavilando, pensando en todos los detalles de la oración. Daniel tenía muchísima actividad mental, muchísima actividad mental. Tenía dolor, quizás hasta estaba herido. Herido físicamente tal vez, o tal vez no. Pero él había visto de primera mano la herida de su pueblo, los muertos, los niños, las mujeres, la pérdida de su familia. Había un dolor tan grande que él ahora descubrió, por eso el ángel Gabriel dice, vine para hacerte entender. ¿Por qué está pasando todo esto? Porque a veces decimos, Señor, ¿por qué? O a veces decimos, Señor, ¿para qué todo esto? Y no aparece el ángel como Daniel a decirnos, yo vengo para darte, para que entiendas, yo vengo aquí para mostrarte que tenés que entender algo. Dice, el ángel vino volando con presteza, una de las pocas veces que vemos en la Biblia que habla de un ángel volando, ¿no? Pero no es el punto, no es el punto esta mañana. Y dice, y me hizo entender
y me hizo entender, esta es la clave, este es el punto importante en este pasaje. Me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido, dice, yo vine enviado por el Padre, yo vine aquí para darte sabiduría y entendimiento, para que seas sabio en lo que vas a hacer ahora y para que entiendas. ¿Para qué oramos? ¿Saben para qué oramos? La oración que mueve el cielo es la oración que tenemos que hacerlo con entendimiento. Quiero que entiendas. Hay una cosa, vuelvo a repetir lo que Jesús le dijo a Marta. Marta, hay una cosa, y María descubrió lo que es importante, ha descubierto y nadie se lo va a quitar. Y hermanos míos, cuando estamos orando, la oración que mueve el cielo es la oración que nadie te va a intervenir, nadie va a interrumpir, la oración que pase lo que pase, aunque tiemble el cielo, la tierra y el mar, uno está concentrado en la oración. Dios quiere darte sabiduría y entendimiento para crecer en esa área. Porque a veces uno pasa tiempo orando y orando y orando y necesitamos sabiduría. Daniel estaba orando y dice, Señor, necesito ser sabio, porque ¿qué tengo que hacer a partir de ahora? Aquí estamos. Proverbio dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, la base. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el principio de la sabiduría, la base. Conocer al Santo, conocer al Señor por el buen juicio. Creo que tenemos que mirar esto, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos que mirar. Dice, ¿por qué, Señor, está sucediendo esto? Simplemente sucede porque el Señor está enseñándonos. Y Él nos da entendimiento. ¿Por qué amaba Dios a Daniel? Porque era un hombre de oración. ¿Cómo conquistó Daniel el corazón del Señor? Porque era un hombre de oración. Pregunto, ¿cree usted que Dios escucha sus oraciones? ¿Cree usted que Dios escucha sus oraciones? Mire, a veces escuchamos a cristianos, entre comillas, ¿no? Decir, yo no sé si Dios responde mis oraciones, he orado y orado y orado, casi con altanería. ¿Por qué a veces, en muchas ocasiones, no tenemos respuesta? No tenemos respuesta porque pedimos con malas intenciones. Santiago lo dice, ¿no? Porque tenemos soberbia al hablar, tenemos soberbia al pedir. Job dice, ustedes claman, yo no les respondo porque ustedes son soberbios. Así lo dice, Job lo dice clarito, dice allí en Job 35, dice, cuando claman Dios no les responde porque a causa de que ustedes son soberbios, altivos. Y Miqueas dice aún más específico, dice, yo no les respondo porque ustedes solamente oran cuando tienen problemas. Pero Daniel era un hombre que oraba solamente cuando tenía problemas. Daniel oraba en Jerusalén, cuando estaban todas las luces prendidas, y Daniel oraba cuando las cosas estaban bien, cuando había abundancia, cuando había paz. Y ahora él está en esta situación. Señor, ¿qué pasó? Yo estaba bien allí y ahora estoy aquí en esta situación. A veces Dios no responde porque no escuchamos tampoco. No escuchamos. Cuando Primera de Juan nos dice claramente, debemos estar totalmente seguros y conscientes de que Él nos oye cada vez que le pedimos y a Él le agrada que oremos. A Él le agrada, Él podría mover el cielo, Él podría mover millones de ángeles para enviarte ayuda. Él puede hacerlo, claro que puede hacerlo. Tenemos que aprender a caminar en este tema. ¿Saben cuando Dios visita? ¿Quiere una visita de Dios? ¿Quiere que un ángel venga presto volando hacia usted y le diga, vine para darte sabiduría, entendimiento, o vine para traerte una respuesta? Dios visita cuando hay genuino y verdadero arrepentimiento y humillación. Aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo. Derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte. Él estaba preocupadísimo por la situación que vivíamos. Había un arrepentimiento, Señor, ¿qué hemos hecho contra ti? Él estaba humillado, rendido, quebrado, entregado.
Generalmente, la visita de Dios es consecuencia de un proceso de arrepentimiento y de humillación. Por eso es que Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento, arrepentíos. Él predicaba arrepentido. Él dice, yo estoy preparando el camino del Señor. Y hermanos, cuando nosotros oramos, estamos preparando el camino para que venga el Señor a nuestra vida, para que venga la respuesta de Dios a nuestra vida. Dios visita cuando ve un corazón genuino. Cuando ve que estamos declarando todo lo que hemos o que lo que entendemos que hicimos mal. Fíjense que Daniel dice, yo oraba y declaraba los pecados de mi pueblo. Él no estaba escondiendo pecados. Señor, yo soy bueno, nosotros siempre hemos sido buenos y no te hemos fallado y siempre hemos sido justos y siempre hemos sido fieles. A veces nosotros no queremos confesar, no queremos admitir nuestro pecado. La oración que mueve el cielo es la oración donde uno admite sus pecados. Tenemos que recordar lo que dice Romanos. Todos somos pecadores. Y cuando oramos a Dios no podemos decir, Señor, yo soy justo. Yo soy justo, no como este otro. Recuerda esa parte, ¿no? El publicano. Diciendo, yo soy justo y este otro no lo es. Él es un pobre pecador. Yo hago ayuno y oro y hago esto, Señor. Y yo merezco. Él no, porque él no es nadie. Esa oración no mueve el cielo. La oración que mueve el cielo donde dice, Señor, yo soy un pecador, yo fui destituido de tu gloria a causa de mi pecado. Cuando hay un corazón así, porque Dios no mira, no oye solamente mis palabras. Dios no solamente oye mis palabras, yo no puedo convencerlo haciendo creer que Dios no sabe lo que yo soy. El hombre mira, decía Samuel, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Él está mirando el corazón. Y Dios te visita para darte entendimiento y sabiduría para comprender por qué estás pasando lo que estás pasando. ¿Por qué estás pasando? Por eso dice, y me hizo entender, es decir, como diríamos en Argentina, me cayó la ficha. Ah, ahora entiendo, Señor. Como diríamos en Costa Rica, me cayó la peseta. Ahora entiendo, Señor. Me hizo entender. Fíjese que no es que le dejó ciertas dudas. No, le hizo entender lo que habría de acontecer, por qué aconteció esto, porque iba a acontecer esto otro. Le dio sabiduría para proceder luego a partir de ahí y le dio entendimiento por qué sucedió lo que sucedió y qué es lo que tiene que hacer a partir de ahora. ¿Y cuándo fue enviado el ángel? Al principio de tu ruego, dice, fue dada la orden. Cuando yo abrí mi boca, ya como Dios sabe todo, y sabe aún lo que voy a decir de antemano, dice, cuando Daniel empezó a abrir su boca, yo vine para enseñártelo, porque tú eres muy amado. Entiende, le dice la palabra clave, entiende pues la orden y entiende la visión. Es decir, entiende lo que tienes que hacer a partir de ahora y entiende lo que va a suceder a partir de ahora con el pueblo. Cuando Dios nos visita, cuando el cielo se mueve mire, el cielo se mueve para hacernos entender. Primero, a veces decimos, Señor, mueve el cielo para traerme respuesta a mi necesidad. Y dice, no, primero te voy a mover el cielo para que entiendas. Uno conoce de memoria aquel pasaje de Jeremías 33. Clama a mí y te responderé. Y luego dice, y te enseñaré. Creo que a veces lo pasamos por alto, ¿no? Solamente que miramos la frase que dice, grandes cosas, Señor, grandes regalos quiero para mí, ¿no? Dice, Señor, no, primero voy a enseñarte. Te respondo, pero primero te enseño. Te educo. Y una vez que te eduque, entonces después que te eduque te voy a dar la respuesta. Y te voy a mostrar aún lo que no sabes. Dios nos visita y manda el mensaje y lo que espera es obediencia.
Esta era una orden y la visión importante que Dios le estaba dando a Daniel a partir de ahí, las 70 semanas y toda la historia de las 70 semanas que no vamos a hablar aquí. Pero para poder ser visitado por Dios, nosotros tenemos que tener ciertas condiciones. Ayer el pastor Daniel hablaba acerca de terminar con la prevaricación. Y no voy a hablar del tema porque él ya lo explicó bastante bien. Pero tenemos que poner fin al pecado. Porque si vivimos conforme la carne, no agradamos a Dios. Si vivimos enojados, amargados, maldiciendo a todo el mundo, y no quitamos eso, no vamos a mover el cielo. Entonces tenemos que decir, Señor, tenemos que ser responsables de nuestro pecado, y no decir mi papá, mi mamá, mi familia, mi hermano, el pastor, porque dice la palabra, cada uno muere por su propio pecado. Cada uno va a morir por su propio pecado. El alma que pecare, esa muere. Yo no muero por los pecados de mi hermana o de mi hermano. ¿No? Digámosle al Señor esta mañana, Señor, necesito que me escuches. Necesito que me escuches. Necesito que me oigas. Hagamos una oración juntos, ahí donde está. Yo les invito a que me acompañen en esta oración. Tal vez alguno de ustedes en esta hora, alguien quizás, no sea usted, su familia o alguien cercano, usted sabe que está desesperado porque tiene a un pariente enfermo en terapia intensiva, en la UCI, o tal vez está con la soga al cuello porque tiene una condición bastante complicada en lo laboral, en lo económico. Tal vez está diciendo, Señor, mi familia se está desmoronando, no sé qué hacer, Señor. Pues si quiere mover el cielo, si quiere que los ángeles de Dios se muevan, es tiempo de decir, Señor, en el nombre de Jesús, me voy a transformar en una persona de oración. Pero no voy a decir, ellos pecaron. Voy a comenzar conmigo. Señor, yo pequé contra ti. Aunque usted diga, pero yo no hice nada, yo soy una persona santa. A veces pecamos con el pensamiento, con los ojos, pero siempre pecamos. Pídale perdón a Dios y diga, Señor, mueve tu mano, porque yo necesito tu bendición. Gracias, Dios. Te ruego que bendigas y extiendas tu mano sobre cada persona. No sé si vas a enviar un ángel, o vas a enviar una voz, o vas a enviar respuesta, pero sepa que si ora fervientemente, Dios bendecirá su vida. Gracias, Padre, por cada uno en esta plataforma. Bendice su vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pastor Daniel, te veo ahí. Adelante.